debo presentarles a estos cuatro. Es lo que pretendo hacer esta noche. No a los cuatro porque su biografía es demasiado extensa, pero alrededor de ello hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Empiezo por sugerirles en casa hacer esta pequeña matriz. Aquí han de poner los nombres de los discípulos y luego en 4 filas más pondrán Mateo capítulo 4, no, Mateo capítulo, mejor lo leo, así no me equivoco y ustedes no me reclaman, 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6 y Hechos capítulo 1. ¿Qué es esto? Aquí van a ir los nombres de los discípulos, obviamente del 1 hasta el 12, y aquí están las 4 listas de los discípulos que aparecen en la Biblia. Note entonces, en Mateo 10 está la primera y la que nos atañe, Mateo 3 la segunda, Lucas 6, y curiosamente Juan no da el listado, lo da Hechos. No se sorprendan, Juan no está interesado en ese dato y no en vano los historiadores dicen que Hechos es el 5.º evangelio. Ahora, no es que se necesitaban 4 listados, pero igual aparecen los 4. Hay detalles que deben prestar atención cuando hagan esta tarea. Que por cierto, la tarea es hacer este cuadro y memorizar los nombres de los discípulos. Van a encontrar que hay algunas diferencias en estos 4 listados. Y conste, yo no estoy haciendo una sinopsis de los evangelios. Estamos estudiando de forma exclusiva Mateo. Pero de vez en cuando, como este caso, es muy útil tomar información sinóptica. Eso significa que es una especie de conciliación de los 4 evangelios y Hechos. En este cuadro sinóptico, en esta matriz sinóptica, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Deben escribir los 12 nombres así. Vamos a empezar con Pedro. Noten algunos detalles que estoy haciendo, que por supuesto son recursos mnemotécnicos, y van a terminar con Judas Iscariote. Además de eso, vamos a hacer una separación de 3 grupos de 4. Eso significa 2, 3, 4 y aquí división. 5, 6, 7, 8, otra división. Y luego sigue 9, 10, 11. Les dije 3 grupos de 4. Recurso mnemotécnico es toda aquella herramienta que nos facilite memorizar datos. Por supuesto que memorizar los nombres de los discípulos es útil, pero a veces complejo, en honor a que de estos 3 grupos hay algunos muy conocidos y algunos totalmente desconocidos. Y esos desconocidos nos hacen la tarea más difícil. Ahora, en este primer grupo, que dicho sea de paso, adelantándome, es el más conocido, son 2 parejas de hermanos. Sigo hablando de recursos mnemotécnicos. Pedro y Andrés fueron hermanos y Jacobo y Juan también. Por cierto, este Jacobo y este Juan son los hijos del trueno. Bien, ahora vamos con el segundo grupo. Ya les voy a mostrar otros detalles, pero primero escribámoslos. El otro grupo están algunos
emblemáticos, diría yo, como Tomás, como Mateo, y cómo no poner Mateo en su listado. Está otro emblemático como Bartolomé, y aquí lo pongo como emblemático porque este es uno de los difíciles de recordar, en nombre y en hecho, Bartolomé. Y finalmente, Felipe. Bien, hasta aquí yo diría, además de que vamos bien, la dificultad es menor en cuanto a memorizarlos. Se agranda un poco la dificultad en estos últimos tres. Hay otro Judas, hay un Leveo y hay otro Jacobo. Este Jacobo es hijo de Alfeo. Pero ahí están los 12. Ahora, detalles curiosos cuando ustedes hagan el listado, la tarea en sus casas, descubrirán que el orden de Mateo no es el mismo de Marcos. Hay diferencias en los 4 listados. Estoy hablando de orden de aparición. Por ejemplo, en Mateo, si mal no recuerdo, Felipe está en el 5º lugar. Tomás está en el 6º y Mateo en el 8º. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué lo escribió así? Lo escribí así porque para mí es más fácil recordar detalles como este. Tomás no se nos olvida porque era un incrédulo, igual que algunos conocidos. Mateo no se nos olvida porque escribió Mateo. Bartolomé se me facilita porque siempre se me olvida. De ahí que se me facilita recordarlo. Y Felipe, porque este era el que quería que unos griegos conocieran al Señor Jesucristo. También esta es la historia de Felipe y el etíope. También se cree que Felipe fue el primer misionero yendo a África. Entonces esos detalles vienen a mi memoria y me hacen recordar los 4 nombres del segundo grupo. Y el tercer grupo, pues 2 Judas, el Iscariote no se nos va a olvidar. Este nombre Leveo tampoco porque es difícil y feo. Hay algunos listados que a Leveo le llaman Tadeo. Ojo a eso, van a encontrar esos detalles en estos listados. Ahora, otra cosa importante en estos 3 grupos de 4. En todos los listados, curiosamente, están Pedro en primer lugar y Judas el Iscariote en último. Curiosamente, en todos los listados, estos 4 aparecen primero, sin decir que el orden es siempre aquí el mismo. Pero sí están los primeros 4 aquí. Bueno, eso ya me arroja información muy útil. Me dice que el grado de intimidad de estos 12 está reflejado aquí. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque estos 4 eran el círculo íntimo de amigos de nuestro Señor, exceptuando a Andrés. Andrés no aparece entre los primeros 3. Cuando digo los primeros 3 es que hay eventos como por ejemplo la transfiguración, en donde estos 3 sí están. Hay eventos como, además de la transfiguración, la oración en el huerto, que esos 3 están y Andrés no.
Pero curiosamente Marcos sí aparece en el Evangelio de Marcos, por aquí, hay un evento en donde sí aparece como parte de un grupo íntimo. Así es que la primera información que obtenemos con esta matriz es que es un grado de intimidad, yendo en primer sitio, el más cercano, hasta el número 12, el más lejano. Ahora, dicha información no es antojadiza. Si sacamos datos biográficos, sabemos mucho de Pedro, mucho de Juan, muy poco de Jacobo y muy poco de Andrés. Y así tendríamos que ir hacia abajo. Pero de estos 4 no sabemos casi nada, por no decir nada. Claro, exceptuando al Iscariote. Eso significa que hay un grado de intimidad y que ese grado de intimidad nos va a arrojar todavía más información. Pero antes de ir a esa información extra, tengo que hacer un paréntesis para decir, si nuestro Señor Jesús tuvo un grupo íntimo de amigos, ¿piensan ustedes que nosotros deberíamos también tener un grupo íntimo de amigos? La respuesta obvia es sí. Si nuestro Señor Jesús necesitó un grupo íntimo de amigos, ¿y cómo no lo vamos a necesitar nosotros? Haciendo eco de ello, ahora tengo que preguntarme y preguntarle, ¿pueden escribir el círculo íntimo de amigos? Y si cualesquiera de nosotros no tenemos ese grupo íntimo de amigos, tengo que preguntarme y preguntarles, ¿no creen que eso podría, la causa de que usted no tenga ese círculo de amigos íntimos, es consecuencia de nuestra altivez, de nuestra arrogancia e indiferencia? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Pero en nuestra arrogancia resulta que usted y yo no los necesitamos. Algo debe estar mal con nosotros, ¿no? Y quiera Dios que apenas esta pequeña información rasgada de este cuadro esté ya dándonos una lección grande. Quiera Dios que nos haga pensar incluso que quizá esa es la razón por la que nadie quiere escuchar el Evangelio de nosotros. Nuestra arrogancia religiosa nos aleja de la gente, exactamente como los fariseos. Pero bien, nuestro estudio de hoy se titula Los primeros 4. No estaba seguro si le ponía los 4 discípulos, los primeros 4 o los 4 fantásticos, para que no se nos olvidara. Pero en fin, son los primeros 4. Vean capítulo 4, verso 18. Mateo, capítulo 4, vamos al verso 18. ¿Listos? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y dijo, venid en pos de mí. Ellos entonces dejaron las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Remendaban redes y los llamó. Hasta ahí leemos, y por favor oren conmigo. Señor, te rogamos que nos hables y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús,
Amén. No voy a poder profundizar en los primeros 4 hoy en honor al tiempo. Apenas vamos a ver a los primeros hermanos. Me refiero a Simón y a Andrés. Todo apunta, aunque no tengo suficiente información, que Simón era mayor. Insisto, no estoy seguro, Y si alguien encuentra el verso que me favorece, me cuentan por correo como sea. Lo que sí hay total certeza es que Simón era un nombre muy común. Imagínense, solo en los evangelios yo recuerdo 7, a saber cuántos más. Estoy hablando de Simón, el papá del Iscariote. Estoy hablando de Simón el leproso. Me refiero a Simón de Cirene y qué sé yo cuántos más. Este es Simón, hijo de Jonás. Bueno, pastor, ¿y que no se llamaba Pedro? No, se llamaba Simón. Bueno, y entonces, ¿por qué le decimos Pedro? Lo crean o no, nuestro Señor decidió darle un apodo. Vamos, el Señor no haría algo así. En ese caso, si a usted no le gusta, como lo dije, voy a mejorar la frase y diré, nuestro Señor le puso un sobrenombre. Si quiere más sofisticado, le puso un nickname. Pero esa no parece una práctica de nuestro Señor. Se equivoca, debe leer un poco más. También apodó a Jacobo y a Juan. Ya nadie los conocía por Juan y Jacobo, sino que todos les decían, ahí vienen los truenos. Porque a ellos les llamó los hijos del trueno. Y si cumplieron la tarea de ver Chosen, tendrán que sonreír diciendo, wow, es que de veras que esos parecían hijos del trueno. Pues bien, ¿por qué lo apodó así? Imagino que algunos cayeron en el error de suponer un personaje como el que Hollywood ha dibujado a La Roca. Un tipo fuerte, muy corpulento. Oigan, Hollywood ha construido y maquillado ese personaje, pero aun cuando The Rock es exactamente en español La Roca o Pedro, nuestro Señor no apodó así a Pedro porque se pareciera a ese actor, sino porque era todo lo contrario de ese actor, al menos del rol o el personaje que pinta Hollywood. Estoy diciendo que Pedro era impulsivo, inconstante y poco digno de fiar. O sea, cualquier cosa menos una piedra. Arena movediza es más cercano. Y entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? A propósito, se los explicaré con la técnica tan famosa en ese entonces de Tom Lasorda, el muy famoso coach, entrenador de los Dodgers de Los Ángeles, varias décadas atrás. Se cuenta entre sus logros uno de los más famosos bateadores que las grandes ligas conoció en la historia. Cuando llegó a los Dodgers, casi a las ligas menores, era un chico timorato, pusilánime, pero Tom, siendo un experto cowboy, reclutador de jugadores, de inmediato supo que este muchacho tenía todo el potencial para convertirse
en uno de los grandes. Y lo fichó, y en los entrenos no conseguía sacar de él el potencial que solo este entrenador podía ver. Así es que dice su biografía con nota de gracia que de pronto en un entreno frente a todos empezó a decirle Bulldog, que sería algo así como perro toro. Claro que todos los compañeros de juego empezaron a reírse. Traten ustedes de imaginar un compañero de deportes delgado, timorato, medio cobarde, que cuando va corriendo parece que se va a quebrar. Y usted dígale, hey, Bulldog, vení. Todos se reirían porque dirían, este es cualquier cosa menos un perro toro. Y todos se burlaron de él. Y Tom le dijo después, en eso te voy a convertir. Y lo fastidiaba, lo provocaba, lo hacía entrenar el triple, hasta que este timorato se convirtió en uno de los más tenaces y más famosos jugadores de béisbol en la historia de las grandes ligas. Y su temperamento se convirtió al de un perro toro, temido, porque la sorda le decía todo lo contrario que él era, con la intención de que se convirtiera en eso. Dicen algunos conocedores que la sorda seguramente tomó la estrategia de nuestro Señor, porque apodó a Pedro la roca pensando, cada vez que yo te diga Simón, vos vas a recordar que te estoy diciendo no sos digno de fiar, sos impulsivo, inconstante y bueno para nada. Y cuando yo te diga la roca, es porque te estás portando en lo que yo voy a convertirte. En efecto, con la unción del Espíritu Santo, todos sabemos que en eso Pedro se convirtió, en una roca. Se convirtió en el líder de los discípulos después de ser el más desfachatado, el que abría la boca cuando la debía tener cerrada. Nuestro Señor hizo de un inconstante un hombre firme y decidido a morir por la causa de su Señor, que en efecto murió por su causa. A mí esta historia me fascina como biografía de Pedro, porque pienso, en esto yo sí me puedo comparar a Simón. Inconstante, poco digno de fiar, impulsivo, desfachatado, pero que en su gracia mi Señor puede convertirme en un hombre con convicción, con firmeza, dispuesto a vivir y morir en su causa. Que lo único que tengo que hacer es confiar en Él y dejar que Él me entrene y Él me guíe. Y la pregunta es si usted y yo estamos dispuestos a confiar en Él y cumplir nuestra tarea en el entreno. Porque Bulldog no se convirtió en un perro toro solo porque le gritaban así. Se esforzó mucho para llegar a eso. En nuestro caso, nuestro esfuerzo es depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo y obedecer lo que el Señor nos guíe. ¿Queremos hacer eso? El hermano de este se llamó Andrés, el menos conocido de los primeros 4, pero cuidado en ser severos y juzgarlo.
porque todo apunta que Andrés fue el primero de todos los discípulos. Juan es el que dice que fue llamado junto a él. Pero siendo Juan en el que escribía, parece ser, llamó a Andrés y después me fui con él. Además, ¿saben ustedes quién llevó a los pies de Cristo a Pedro? Su hermano Andrés. Además, con total certeza, era muy devoto. Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista, antes que nuestro Señor lo llamaba. Andrés le dijo a Pedro: hemos hallado al Mesías. Significa que quién sabe desde cuándo Andrés había ya abierto su corazón con fe. ¿Por qué entonces es de los cuatro el que menos aparece aparentemente? Porque sí, todo apunta a que él fue uno de esos hombres que disfrutaba ser de bajo perfil escénico. Es decir, él no quería llamar la atención, a diferencia de los otros tres. Los otros tres se vivían peleando que quién era el primero. Y decían cada desfachatez que una vez se dieron de gritos, preguntándose que quién iba a ser el primero en el reino. Andrés no era ese tipo de personas. Él se caracterizaba por hablar poco, pero cuando hablaba lo correcto. Si ustedes buscan a los otros tres, vamos a terminar diciendo, estos cada vez que hablaban decían una locura. Pero cada vez que hablaba era muy certero. Eso significa que es alguien que debemos admirar, imitar, especialmente los que servimos en la obra del Señor Jesucristo, porque ustedes y yo deberíamos esforzarnos por mantenernos de bajo perfil. Nosotros deberíamos esforzarnos para trabajar tras bambalinas, estar tras el telón o mantener un perfil bajo. No es ser cobarde o tímido. Yo diría que es tener nuestra cabeza muy bien puesta en el propósito y en nuestro deseo de que lo que queremos es que quien brille sea nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con buscar aplausos, fotos o protagonismo. Cuidado. Andrés era todo lo contrario. Su nombre significa en español varonil. Nada más atinado. Valiente, esforzado y devoto. Nada en él es cobarde. Pero hay algo más. Y quizás lo más especial en él. Cada vez que aparece en el Evangelio, parece que está llevando un alma para Cristo, presentando a alguien delante del Señor Jesús. Les diré 2 o 3 ejemplos. ¿Recuerdan aquella escena del niño con panes y pececitos? O panecitos y panes, como sea, panes y peces. ¿Saben quién llevó a este niño delante del Señor? Sí, él, Andrés. Hay otra escena en donde un grupo de griegos quiere conocer al Señor Jesucristo y hablan primero con Felipe. Esto es una escena atípica en ese momento, porque los griegos pintaban a filósofos y nada amigo de los judíos. Entonces estos querían conocer al Señor Jesucristo y le dicen a Felipe: mira, llévanos a los pies de él. ¿Saben que Felipe no los llevó? Felipe fue y le dijo a Andrés: fíjate que este grupo de locos quiere ir donde el Señor.
pero yo creo que estos son herejes. Yo creo que estos algún favor andan buscando. ¿Vos qué opinás? No da el detalle, pero puedo imaginar a Andrés diciendo, ¿y qué te importa? ¿Dónde están? Los saludó y les dijo, síganme. Y los presentó ante el Señor. Sin dejar de mencionar que si Pedro es el primero en esta lista y si existió una escala jerárquica, es de mencionar que el instrumento que el Espíritu de Dios usó fue Andrés. ¿Quién ganó a Cristo? ¿A Pedro? Andrés. Wow. Billy Graham, ahora Franklin Graham, su hijo, tienen un método para sus cruzadas que se llama precisamente Operación Andrés, en honor a lo que les estoy contando. Yo estuve en la cruzada que Franklin Graham hizo aquí en el estadio y por el pastor David Eason, que conocía a uno de los organizadores, ese día David me dijo, Carlos, vamos al estadio y yo quiero saludar a esta gente. Y para sorpresa mía llegamos hasta la tarima. Y tuve la oportunidad de escuchar predicar a Franklin Graham. Por supuesto era lo que yo comía ansias. Y les digo que lo vi a 6 metros. Yo estaba en la tarima, estaba en una de esas sillas. Claro que para mí era un privilegio porque dije, wow, voy a escuchar predicar a un gran evangelista, voy a aprender mucho. Yo estaba como una esponja, ansioso que le den ya el púlpito a este. Y pasó Franklin Graham y predicó un sermón a mi gusto, pero tan apagado. Yo decía mientras estaba ahí, escuché al arrogante ahí, al loco que estaba allá atrás diciendo, yo puedo predicar eso. Y dije con cierta tristeza, wow, tantos recursos, no creo que mucha gente reciba al Señor. Cuando ese hombre hizo el llamado para venir a Cristo, cientos de personas vinieron hasta el altar, no es que levantaron su mano por allá, cientos. Yo dije, wow, ¿y este qué tiene? No es iglesia, no es pastor, debe tener una unción espiritual bárbara. Así es que como David me presentó con su equipo organizador, le pregunté a uno de ellos, discúlpeme, eso fue después en la reunión, ¿no? Yo quiero saber cómo es que tantas personas reciben al Señor en estas cruzadas. Él sonrió y me dijo, curiosamente en Latinoamérica casi no saben de esto, y me dio el panfletito y se llama Operación Andrés. Este es el secreto, me dijo. Nosotros vamos a las iglesias con anticipación y buscamos a muchos Andrés y les damos el plan. ¿Sabe cuál es el plan? El que está en el folletito ese de Sé Fuerte. Busque a 3 amigos, ore por ellos, invítelos a comer, trabaje en ellos y cuando esté en la cruzada, invítelos a recibir a Cristo. Eso es todo. No es un pastor, me dijo. Son muchos Andrés haciendo su trabajo, inspirados por el Espíritu Santo. Yo pensé, qué hermoso. No quiero congraciarme con ustedes ni una pizca, pero estoy convencido que eso es lo que pasa en esta iglesia cada vez que alguien viene a los pies de Cristo. Eso es lo que pasó el domingo. El domingo era al aire libre. Todos arriba y abajo a pesar de mis enfados y mis reclamos. Yo no sé si escuchaban mi voz. Yo no soy un predicador animado, soy lo que están oyendo ahora, un instructor con cierta pasividad.
En términos humanos no tenían por qué haber venido a Cristo un poco más de 15 personas. Pero en términos humanos fue los Andrés que tienen amigos y que oraron por ellos, que les ministraron y llevaron a Cristo a esas personas. Gloria a Dios por los Andrés en las iglesias, ¿no? Y qué bueno sería que todos fuéramos un Andrés en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. No olviden, es la segunda evidencia del bautismo del Espíritu. Oramos.